populares de todo el país, trabajadoras y trabajadores de la cultura, compañeras y compañeros de la CONAVIP. Nos encontramos en la segunda jornada del Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares. Ayer escuchamos las palabras de María del Carmen Bianchi, la presidenta del organismo, del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y tuvimos el honor de tener con nosotros al escritor Leonardo Padura. Hace un ratito nomás, todos escucharon la mesa sobre políticas del libro y las lecturas. Y ahora tenemos el tremendo honor y alegría de compartir esta tarde junto a Sergio Holguín esta charla. Este año el encuentro, ustedes saben, se llama Multiplicar las Lecturas. Multiplicar las lecturas en la distancia, preparándonos para la vuelta a la presencialidad. Y en sintonía con estos abordajes de este año para el encuentro nacional recuperado desde el 2015, como nos contaba la licenciada Bianchi, que no se realizaba. Bueno, en esta oportunidad nos trazamos uno de esos abordajes, que es incursionar sobre los géneros y los temas literarios. ¿Por qué? Porque queremos, junto a las bibliotecas populares y junto a nuestros autores, que son los grandes también recomendadores de libros y de lecturas, trabajar con mediadores de lectura justamente para que juntos empecemos a pensar en propuestas para gestionar de mejor manera nuestras colecciones, para diseñar las compras de libros, para realizar actividades de promoción de la lectura, las que vienen haciendo y las que se seguirán haciendo cuando volvamos a la presencialidad, para organizar las bibliotecas y atender, como siempre, la bibliodiversidad y también a las distintas expresiones del género y las diversidades. También vamos a incursionar un poco, y Sergio nos va a acompañar un poquito con eso también, en los distintos formatos y escenarios digitales que hoy están a disposición y se han multiplicado, y que nuestro objetivo final, ¿cuál es? Atender a la demanda siempre de nuestros lectores, nuestros usuarios, y también empezar a despertar, como siempre, en esta tarea magnífica que hacen las bibliotecas populares desde hace 150 años en la Argentina, que no es nada más ni nada menos que generar nuevos lectores. Nuestra misión y las nuevas identidades lectoras de las generaciones presentes. Así que bueno, hola Sergio, es un Hola gusto Julia, ¿qué tenerte tal? ¿Cómo acá. estás? Gracias, gracias. Ustedes Bueno, saben que, gracias, gracias. Sí, perdón, no, decime sí. no, que les quería contar, para muchas bibliotecas que seguro nos están viendo y están presentes, que Sergio es un gran amigo de las bibliotecas populares. Con Sergio hemos recorrido de Florencio Varela a Jujuy, bibliotecas populares en distintos puntos del país. Y bueno, y hoy te tenemos acá, en nuestras casas, en nuestras bibliotecas, con nosotros. Sí. Y como tiene que ser un escritor con una biblioteca atrás, no podía ser de otra manera, ¿no? Pero bueno, Por ¿qué le supuesto. vamos a hacer? Es un lugar común de los escritores. Bueno, primero agradecerte las palabras, agradecer a la CONAVIP por la invitación. Para mí las bibliotecas populares son algo que quiero mucho, para mí es un elemento fundamental en la vida cultural y en la formación de todos. Es algo que yo apoyo mucho, tiene que ver también con mis propias lecturas, con haber ido de chico a distintas bibliotecas en Lanús o en Avellaneda. En realidad la primera biblioteca a la que fui fue en el Club Independiente, que tenía una muy linda biblioteca en esa época, y después también iba a veces a la Biblioteca Sarmiento en Valentina Alsina. Así que estaba bastante cercano mis orígenes como lector con la biblioteca. Así que bueno, les agradezco y nada, quería compartir con ustedes por ahí unas recomendaciones más que nada literarias. El tema que vamos a hablar es el policial nórdico, pero en realidad no vamos a hacer una mirada académica o muy exhaustiva, sino que va a tener que ver más con las lecturas mías y con las recomendaciones
sobre ese género que en los últimos años ha crecido mucho, ha tomado mucho interés en los lectores, y que sigue creciendo día a día, ¿no? Y que de alguna manera también ha influido en escritores que no forman parte de los países nórdicos. En primer lugar, me gustaría diferenciar un poco el policial negro del policial clásico, para, como todos saben, el Antes de que policial arranques, clásico, ¿eh? te voy a ¿Cómo? interrumpir, Sergio. Antes de que Sí, arranques con la charla, te voy a interrumpir porque quiero compartir con todos que ya te conocen, pero muchos sí. tal vez no. Entonces quiero contarles un poquito así sobre tu biografía, tu Ah, bueno, bibliografía y bueno. tu biografía personal. ¿Me dejas un minuto? Y ya Ah, te dale, dejo con sí, las sí, sí, sí. bibliotecas y ya nos abrigamos para escuchar sobre el policial y la novela negra nórdica. Como quieras. Bueno, Dale. Sergio Holguín es escritor, es guionista y ha sido editor y director de diversas revistas culturales. Entre ellas tengo que citar una revista mítica para mí que es B. de Bian. Sergio, su primera novela se llama Lanús, fue publicada en el 2002 y desde ese momento no paró de producir obras increíbles. Yo como recomendadora de libros también recomiendo tu obra. Bueno, a esa novela que se llamaba Lanús le siguió Filo, El equipo de los sueños, Springfield en el 2007 y Con oscura monótona sangre, que es otra de sus novelas, ganó en el 2009 el premio de novela Tusquets Editores. También publicó La fragilidad de los cuerpos, Las extranjeras y No hay amores felices. Estas tres novelas, protagonizadas por Verónica Rosenthal, que ya es una especie de clásico para quienes somos tus lectores y de quien vamos a hablar al final, si hay tiempo. Bueno. Sus últimos libros, lo haremos, nos vas a contar sobre Verónica, nuestra heroína. Sus últimos libros son la novela 1982 y el volumen de cuentos Los hombres son todos iguales. Varios de sus libros han sido traducidos al alemán, al francés, al inglés, al italiano y además Sergio es guionista de miniseries y películas, de lo que también nos encantaría que nos cuentes un poquito sobre ese otro género, ¿no? Ese cruce de esos géneros. Y bueno, por citar una, El Ángel, que es la película dirigida por Luis Ortega en el 2018, que cuenta la vida y los sucesos de Robledo Puch. Bueno, ahora sí, con Sergio, para incursionar, el policial y mucho frío. Algunos autores de la novela negra nórdica. Bueno, gracias, Julia, por la presentación, las palabras. Eh, Les decía que lo primero que me interesaba, para así muy someramente, diferenciar entre el policial clásico y el policial negro, para saber un poco de lo que estamos hablando cuando hablamos del policial negro nórdico. El policial clásico lo que importa siempre es la resolución del enigma, saber quién es el asesino, ¿no? Es más bien un juego de ingenio, como pasa en las novelas de Agatha Christie o en las aventuras de Sherlock Holmes, de Conan Doyle. Eh, Ese tipo de policial generalmente es un policial donde no están muy definidos los demás personajes, donde tienen un protagonista fuerte, pero el crimen es casi una excusa para demostrar la inteligencia del investigador. Mientras que el policial negro es un policial donde ya no importa tanto quién fue el que mató, sino las motivaciones del asesino, las motivaciones personales, pero también sociales, en qué mundo se encuentran esa víctima y ese asesino. Importa también el contexto social, el contexto político en el que se mueven los personajes. Los cuerpos se convierten en algo más real, mientras en el policial clásico son simplemente nombres de personajes. En el policial negro los cuerpos toman importancia, aparece el sexo, aparecen las drogas, el alcohol,
el que investiga puede ser duramente golpeado, lastimado y hasta en algunos casos puede llegar a morir en alguna de sus investigaciones. Eh, pero el género negro se fue desarrollando de distintas maneras en distintas partes, ¿no? Y todos conocemos el clásico, el policial negro más tradicional, mejor dicho, que es el norteamericano de los años 30, 40, a partir de entonces, más o menos, hasta el día de hoy, Estados Unidos ha desarrollado mucho el género negro, desde Chandler, Hammett, etcétera, Horace McCoy y otros autores. El género siempre tuvo una gran riqueza en cuanto a distintas variantes, pero define muy bien lo que es el policial negro norteamericano, ese policial de las grandes ciudades, donde se cruzan mafiosos, policías, detectives privados, que son los que se dedican a investigar por lo general. Realmente siempre hay una rubia, una especie de rubia fatal que puede ser la cómplice del asesino o alguien vinculado a la víctima. Pero cada país fue desarrollando su propio policial, y se puede hablar de un policial negro francés, el famoso noir, se puede hablar de un policial negro italiano, argentino, donde los policías suelen ser los malos, realmente no hay policías buenos en los policiales argentinos. Eh, pero es raro que se hable de policial por una región, ¿no? No por un país, sino por todo, digamos, por toda una zona, por un grupo de países, que es lo que ocurre con el policial nórdico. Creo que el único equivalente que yo encuentro así rápidamente es lo que podríamos llamar el policial mediterráneo, ¿no? Que también tiene cosas en común entre los distintos autores de distintos países. No sé, qué sé yo, Vázquez Montalbán en España, Jean-Claude Issot en Francia, eh, muchos autores más, Andrea Camilleri en Italia, Márcaris en Grecia. Son autores que hacen un tipo de literatura que se puede juntar, digamos, agrupar en lo que podríamos llamar el policial mediterráneo. Pero lo que más nos llama la atención siempre es el policial del norte de Europa, el llamado, a veces, policial escandinavo, pero bueno, en sentido estricto, Escandinavia es en principio nada más que Suecia, Noruega y el norte de Finlandia, donde no se escribe mucha literatura, y el norte de Finlandia. Eh, entonces, para hacerlo un poco más abarcativo, se habla del policial nórdico, que incluye también policial de Dinamarca, el finlandés, en toda su extensión, y el islandés, ¿no? Esos son los países de los que participan del policial nórdico, que no es gratuita esta unión de distintos países, porque comparten una historia bastante común, un desarrollo bastante a la par, y sobre todo una situación social, económica y política muy similar en el siglo XX y en lo que va del XXI. Por ahí Finlandia es el que se ha mantenido un poco más alejado de los países, pero los otros sí tienen un vínculo muy fuerte en todo esto, y ha dado una literatura policial bastante similar, bastante cercana entre los distintos países. Eh, Suecia, Noruega han tenido a comienzos del siglo XX, toda la primera mitad del siglo XX, un policial más bien clásico, del estilo de Agatha Christie, sin mucha relevancia internacional. Muy pocos autores han sido traducidos o han trascendido de las fronteras de esos países. Eh, Sin embargo, el policial negro es lo que ha conseguido poner casi en el mapa popular de la literatura, o mejor dicho, de la literatura popular, el, a la literatura de estos países, ¿no? Que generalmente tenía un público un poco más limitado. Eh, el policial nórdico nace en Suecia, en principio nace en Suecia, o en todo caso ahí se publica el primer referente, o los primeros dos referentes de la literatura policial de estos países. En el año 65 aparece una novela de dos escritores, y los nombres de los autores suecos, noruegos, son complicadísimos para tomar notas, si alguien quiere tomar notas, así que en algunos casos voy a mostrar la tapa de los libros y espero que se puedan leer
para que puedan ustedes tomar nota más o menos de cómo se escribe el nombre, porque son difíciles. Ya los dos primeros se van a dar cuenta cuán difícil puede ser un nombre sueco, ¿no? Cuando ellos quieren. La primera novela de 1965 es esta, de dos autores, Maj Sjöwall y Per Wallö, Rosiana. Espero que se haya podido tomar bien. Mai es una mujer, Per es un varón, eran una pareja. Ella era editora, él era periodista, tenía algunas cosas ya escritas, ella hacía traducciones también, era una pareja que militaba en el Partido Comunista Sueco. Estábamos en los años 60, donde Suecia empieza a crecer notablemente, después, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, hay como un crecimiento muy grande y hay un crecimiento de lo que sería el estado de bienestar en Suecia, en todos los países de la región, pero en Suecia especialmente, un gran crecimiento económico, y sin embargo estos dos militantes del Partido Comunista consideraban que en Suecia había muchas cosas que se ocultaban, que se mantenían escondidas, que no formaban parte de la imagen pública que tenía el mundo de Suecia, y que de alguna manera había que manifestarlo. Ellos pensaron que la mejor manera de hacerlo era escribiendo novelas policiales que de alguna manera reflejaran ese estado de situación de que ahí que olía podrido en Suecia, muy cerca de Dinamarca. Y empezaron a escribir novelas en conjunto. Escribieron en total 10 novelas policiales entre el 65 y el 75. Se interrumpió la publicación de novelas porque falleció Per Wallö, uno de los dos autores. Max Sjöwall siguió publicando algunos libros después, con su nombre solamente, pero ya lo que importa es 10 novelas, que son 10, una serie de 10 novelas con el mismo protagonista, todas, que es un detective, un policía, mejor dicho, que trabaja para la policía sueca, que es Martin Beck, que está presente en estas 10 novelas. De alguna manera marcan el pulso de lo que va a ser después la novela policial en estos países, en los países nórdicos, en muchas cuestiones. Algo incluso más superficiales, anecdóticas. En las más de fondo ya es el tipo de personaje del protagonista, es un policía honesto, que está preocupado por hacer justicia y que quiere llegar al final de los casos sin importar quién caiga en el camino. Y si es necesario meterse con gente poderosa, lo va a hacer. Contando para eso también con todo el sistema, digamos, estatal de la policía, ¿no? Él está siempre dentro del sistema, no es alguien que se sale del sistema o que está en contra, sino que justamente lo que trata de ver son esos, digamos, esos puntos flacos por donde la sociedad de bienestar sueco empieza a hacer agua, de manera más bien superficial en esos primeros años 60, y que iba a ir empeorando en los 70, en los 80, en los años siguientes. Estas 10 novelas siguen a este personaje que va evolucionando en su historia, es un hombre con problemas afectivos, está separado de su mujer, tiene una hija, y estas dos características que parecen muy superficiales o en todo caso muy comunes, van a marcar mucho el policial negro de estos países, porque la estructura se va a repetir muchas veces, la de hombres, detectives, separados de su esposa, que tienen una hija mujer adolescente o adulta. Es algo que van a retomar muchos autores después, de distintas maneras, desde Wallander hasta algunos autores que ya vamos a ver, unos autores islandeses, etc. En estas 10 novelas
Per Wallo y Mia Sovwal ponen toda, digamos, su ideología comunista de manera más o menos sutil en las primeras novelas, pero a medida que avanza se va poniendo más evidente. Y la última, que se llama Los terroristas, es una crítica feroz a todo el sistema social, político de Suecia, ¿no? Eh, Estas novelas fueron fundamentales para todos los escritores de policial, lo han reconocido en muchos casos. Eh, Sobre todo uno puede verlo en las ediciones que hay en lengua española, están las 10 novelas traducidas, algunas son con prólogos de estos escritores posteriores a ellos, donde hablan de su reconocimiento, ¿no? De todo lo que han, este, se han nutrido de lo que han hecho estos dos autores, que de alguna manera son los que permitieron que después vinieran todos los demás. Eh, Indudablemente la literatura sueca tiene un momento culminante también, que es con la aparición de Henning Mankell, el creador de Wallander, que lo nombramos recién. Henning Mankell es un escritor sueco que pone sus novelas en el sur de Suecia, en la zona de Scania, ahí en la zona más cercana a Dinamarca. Y tiene, digamos, un inspector también, un detective que trabaja para el Estado, que es Kurt Wallander, que ustedes seguramente conocerán o las novelas o las series que ha habido alrededor de él, y que sin duda son los personajes más populares los creados por Mankell, y los creados por Larsson son los personajes más populares de la literatura policial nórdica. En el caso de Wallander, hay 10 novelas con él de protagonista, un número que es similar al que hicieron Per Wallo y Mia Sovwal, Mike Sovwal con el inspector Beck. Y es algo que también muchos autores han intentado repetir o han seguido, ¿no? La idea de escribir 10 novelas con el mismo. Hay 2 novelas más de Mankell, mejor dicho, 2 libros más, porque uno es un libro de cuentos, donde también aparece Wallander, y Mankell tenía la intención de continuar con sus novelas, poniendo a Linda Wallander, la hija de Kurt, como protagonista, pero ocurrió un hecho desgraciado en la vida real, que la actriz que hacía de Linda en las series se suicidó, y Kurt Wallander, mejor dicho, Henning Mankell, decidió no continuar con la saga de novelas dedicadas a la hija de Kurt. Acá aparece algo ya interesante que no estaba tan presente en las novelas, en las primeras novelas de Wallo y Sovwal, que el espacio cambia notablemente. Nosotros teníamos que el policial negro, el norteamericano, el francés, está muy vinculado con las grandes ciudades, que son las que marcan el pulso de las historias, ¿no? Son fundamentales en el policial negro, el espacio. Pero acá con Mankell lo que ocurre las historias se trasladan a el campo o las pequeñas ciudades, los pequeños pueblos del sur de Suecia, y empieza a aparecer algo que es fundamental en todo el policial nórdico, que es el frío, ¿no? Son historias que transcurren en territorios donde hace mucho frío, y eso se nota en las novelas. Hay algo como un elemento, casi como un personaje más, que marca de alguna manera el tono de los libros del policial nórdico, que es ese tono un poco triste, si se quiere, apagado, del hielo, del frío, de todo aquello que, digamos, mantiene a la gente incluso encerrada o fuera no en el bullicio de las grandes ciudades, sino en estos lugares apartados del mundo. Y eso se va a convertir en algo bastante importante en todo el policial nórdico, ¿no? La importancia del bosque,
de los campos, todo eso se convierten en el espacio en el que transcurren los crímenes y las investigaciones posteriores, ¿no? Y eso es un cambio bastante importante con respecto al policial negro norteamericano y me parece que es una de las características que más marcan al policial nórdico, ¿no? Esta cuestión espacial, ¿no? El cronotopo, diría un tal Bastín. Eh, Indudablemente Mankell es como el autor faro de los años 90, sobre todo. Tengo por acá alguna novela de Mankell, que es por acá. Esta es una de las tantas muy interesante. La Leona Blanca es una novela que empieza en África y como un hecho ocurrido en Sudáfrica a comienzos del siglo XX influye en un crimen en los años 90 en Suecia. Mankell también es un autor preocupado por lo social, aparece de muchas maneras, es un testigo de su época, como ocurre siempre con la novela negra, ¿no? La novela negra es casi una novela vinculada con los hechos recientes. En las novelas de Wallander, Mankell, Wallander investiga casos en los países del este, de Europa del Este, que en ese momento comienzan a armarse después de la caída de la Unión Soviética. Esta novela tiene que ver con el final del apartheid en Sudáfrica. Entonces hay todo, digamos, un contexto social reconocible, realmente muy polémico, del que participan las historias. Eh, Mankell no solo escribió novelas negras, pero indudablemente estas 10 novelas son las que más han llegado a los lectores. Y limitarlas a decir que son novelas policiales me parece que, eh, que no es justo. Son libros que van mucho más allá de eso. Son estudios de la personalidad, de los personajes, están muy fuertemente definidos. Wallander es un personaje casi trágico en su forma de actuar, en sus tonos, sus problemas con el padre. No es un personaje alegre, evidentemente. Eh, y es un personaje que tampoco podríamos llamar, alguien que podríamos denominar un personaje progre, no pasa por ahí. Estos detectives están siempre metidos en lo que es el sistema policial sueco, con sus prejuicios y sus contradicciones. Sin embargo, son detectives que siempre buscan la justicia y la verdad más allá incluso de sus propios principios ideológicos. Pero siempre están metidos dentro del sistema institucional, ¿no? Eh, Pensemos que las novelas de Mankell se publican a partir del 91, la primera, si no me equivoco, y que en el 86 es asesinado Olof Palme, el primer ministro sueco, y con eso se termina o comienza, digamos, una etapa nueva en Suecia donde se pone muy en crisis todo el sistema social sueco, ¿no? Y eso se refleja en todos estos escritores. Es como si todo aquello que Waló y Sjöwall en esas 10 primeras novelas venían denunciando, tomara fuerza con la muerte de Olof Palme y terminara, digamos, de manifestarse en la literatura de estos escritores suecos de los años 90. Eh, Nos vamos de Suecia por un ratito, ya vamos a volver, nos vamos a Dinamarca, donde muy cerquita del tiempo de la primera novela de Mankell, aparece una novela que a mí me encantó, la leí en su momento y fue una novela que me voló la cabeza, que es acá está, La señorita Smilla y su especial percepción de la nieve, de Peter G., un autor danés. Es una novela del año 92.
Es excelente, muy recomendable, con todo lo que estamos viendo. Extrañamente, después no encontró otros libros buenos de Peter Hecht. O sea, es el único que a mí me ha gustado mucho. Los demás casi no los he podido terminar, me aburrieron notablemente, algunos ya no son policiales, este es un policial puro. Eh, Tiene como característica que mete un tema que hasta ese momento no se trataba mucho, que es el neocolonialismo, ¿no? O la salida del neocolonialismo, que en Dinamarca tiene claramente, digamos, un vínculo con lo que ocurrió en Groenlandia. La protagonista es Mila, es una chica, hija de una Inuk y de un danés, que pasó su infancia en Groenlandia y que vive en Copenhague, disfrutando, digamos, de lo que sería la buena vida de vivir en un lugar como Copenhague, en donde ocurre un crimen, matan a un nene también, de origen groenlandés. Eh, Todos creen que fue un accidente y ella justamente, como tiene un origen en el pueblo Inuk, que tiene muchísimas palabras y muchísimas formas de entender la nieve, se da cuenta viendo la nieve que había alrededor de ese cuerpo, que ese chico fue asesinado. Y la investigación la lleva, sin ser ella policía ni nada, simplemente se había hecho amiga de este nene, la lleva hasta un barco cercano a Groenlandia y con, digamos, hay unos crímenes ahí atrás en el tiempo que tiene que ver con estas cuestiones vinculadas al colonialismo. Es una crítica también a la sociedad danesa, ¿no? Donde todo era, digamos, bienestar dentro del país, pero que tenían colonias en situaciones muy lamentables. Eh, Otro autor muy importante de novela policial, probablemente sea el autor más popular de la novela policial sueca, nórdica y, ¿por qué no?, europea y mundial, indudablemente es Stieg Larsson, ¿no? Larsson, si lo tienen. Eh, Sacó solo 3 novelas, las 3 las sacó póstumas, se murió antes de ver la aparición de la primera. Stieg Larsson, esa novela ya del 2000, 2000 y algo, 2005, la primera publicada, él muere en el 2004, si no me equivoco. Los hombres que no amaban a las mujeres es la primera. No entiendo por qué se tradujo como Los hombres que no amaban a las mujeres, porque el título original en sueco, no lo sé, lo leí después en algún artículo, el título es Los hombres que odiaban a las mujeres, y es mucho más fuerte. Y Stieg Larsson tiene una gran virtud, además de haber escrito 3 de las novelas más entretenidas de los últimos 20, 30 años. Son novelas que se devoran, son larguísimas, tienen páginas que son de más, si uno quiere, pero que son adictivas realmente las 3 novelas de Larsson. Eh, el otro gran mérito para mí de Larsson es haber incorporado un tema que había estado fuera de la novela policial, ya no digamos norteamericana, que ha sido básicamente machista, sino que tampoco estaba muy presente en el policial nórdico, es el tema de las mujeres desde una visión feminista. Por eso me parece que era importante el título en su original sueco, ¿no? Al hablar de los hombres que odiaban a las mujeres, en algún punto lo que está hablando también es de los femicidios, de los abusos, y lo hace de una perspectiva feminista que en ese momento no era común en la literatura que se publicaba hace 20 años, pero tampoco, o mejor dicho, no es común en autores varones. Una mirada tan, digamos, preocupada y tan interesada en los problemas de las mujeres. Para eso cuenta con un personaje excepcional, que es Lisbeth Salander, una hacker brillante, uno de los personajes más increíbles que ha dado la literatura en mucho tiempo, eh, acompañada de un periodista, de Peter Blomskit, o Blomsvit, algo así, que trabaja para un periódico llamado Millennium, que es, por eso la saga se llama la saga Millennium. Eh, y juntos investigan un caso ocurrido muchos tiempos antes,
lo que llamaríamos un caso frío, ¿no? Crímenes que se cometieron en otra época, que es algo bastante también común en la literatura nórdica, ¿no? Hay como un principio muy interesante en esta literatura que nosotros también podríamos adoptar, y es que cuando no se ha hecho justicia en un momento de la historia, esa basura tarde o temprano sale en otro momento de la historia. En el caso de ellos tiene que ver con, por ejemplo, crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, eso que la sociedad sueca trató de tapar para no entrar en problemas con ciertos sectores de su propia sociedad, tarde o temprano eso sale a la luz y termina generando nuevos crímenes, ese es el tema. O sea, cuando no hay justicia, los crímenes reaparecen. La impunidad genera nuevos crímenes. Y esto pasa, lo vemos en esta novela de Larson, pero también aparece en varios libros de los policiales nórdicos. Eh, bueno, nada, con respecto a Larson, que se murió después de escribir 3, quería escribir 10, él quería hacer lo mismo que hicieron Sjöwall y Igualó, pero se murió cuando no había terminado de escribir la cuarta. Hay un autor sueco, David Lagercrantz, que está siguiendo la saga de novelas que yo no he leído, eh, básicamente por envidia, porque la verdad que me hubiera gustado a mí seguir escribiendo las historias de Larson. De hecho, en algún momento imaginé en esas fantasías que tienen los escritores, y dije, si me pongo a escribir la novela, la cuarta novela de Larson, después me enteré que había alguien haciéndolo legalmente, yo no tenía ni siquiera los derechos para hacerlo, pero bueno, no importa, lo dejamos ahí. Bien, llegamos a una de las escritoras que a mí más me gusta, de novela policial nórdica, otra sueca, de la que no les puedo mostrar la tapa de sus libros porque no tengo los libros en papel, los leí en digital. Se llama Lisa Marklund. Lisa Marklund, Lisa con Z, Marklund con K. Es una escritora, editora, que tiene una serie de novelas que ya van por 11, ya pasó el número de 10, con una protagonista que se llama Annika Benson. Annika Benson tiene la particularidad de que es periodista, y yo leí las novelas después de haber escrito la primera de mis novelas de Verónica Rosenthal, y por suerte leí después las novelas de Lisa Marklund, porque si no, no sé si hubiera podido escribirlas, las mías, porque realmente me parecieron muy buenas la de Marklund, y me parece mucho más interesante Annika que Verónica. Creo que Verónica no escuche esto. Eh, Tiene 11 novelas, como les digo, solo 3 están traducidas al español, lamentablemente sí están traducidas todas al inglés y varias al francés, pero en español solo se publicaban 3, Dinamita, Estudio Sex y Paraíso. La mejor es Paraíso para mí, de esas 3. Son muy buenas novelas, todas, y es una periodista que es la que se dedica a investigar, y en esto vemos también una similitud con lo de Larson, ¿no? Acá ya no son detectives, no son policías los que investigan, sino que son periodistas. Es como que la investigación empieza a salir del sistema tradicional, del sistema del Estado, y pasa a manos de personas que tienen un interés por saber la verdad, pero que no están vinculados con la policía, con la justicia directamente. Es lo que pasa con Anika, y que es muy interesante también lo que ocurre con el personaje, lo mismo que pasaba también con Kurt Wallander, y es que el personaje va evolucionando, ella y su entorno van cambiando de situación de novela a novela, ¿no? Ella es una chica con problemas en el pasado, problemas terribles en su adolescencia, eh, que se casa, tiene hijos, se separa, vive aventuras, todo eso le va pasando a lo largo de las novelas, eh, no siempre en orden cronológico, porque no hay un orden cronológico en la publicación, sino que empieza cuando ya ella está casada, y después va para atrás. Eh, y son novelas muy atractivas en su forma de contar la historia, y en que se mete con temas a veces también muy polémicos. Uno, por ejemplo, un crimen durante la entrega de los premios Nobel.
¿no? Que es algo como una marca sueca muy importante. Si pueden, les recomiendo muy especialmente a Lisa Marklund, que es una autora muy poco leída y que sin embargo tiene policiales muy entretenidos. Y el otro autor que también a mí me interesa mucho especialmente, que es otro de mis autores favoritos, con Marklund, es nos vamos de nuevo a Dinamarca, es un danés que se llama Jussi Adler Olsen. Otra vez más no tengo los libros porque los leí en digital, así que no tengo sus novelas. Jussi se escribe con doble S, Jussi es el nombre, Adler como los quesitos y Olsen como el restaurante que existía en una época en Palermo, pero ya no existe más. Adler Olsen es un tipo que ya tiene 7, 8 novelas con el mismo protagonista, Karl Mork, un detective, un investigador que trabaja para la policía una vez más. Eh, Son novelas que están todas traducidas al español, o sea que las pueden encontrar fácil. Son muy buenas todas. Son novelas muy extensas y que sin embargo no pierden nunca el interés. El protagonista, Karl Monk, es un policía que en el comienzo de la primera novela eh, comienza cuando él participó de un ataque a delincuentes donde murió un amigo de él y el otro quedó parapléjico, eran 3 policías, uno muere y el otro queda parapléjico y a él no le pasa nada, algo que lleva con mucha culpa. Es un tipo de pésimo carácter, pero muy sensible. Se lleva a su amigo, a su compañero parapléjico a vivir con él, se acaba de separar él, eh, y lo cuida a este amigo policía. Y en la policía no lo soportan porque tiene un pésimo humor, entonces le arman un departamento, el departamento Q se llama, se lo venden a él como un ascenso, y le dicen que no va a tener nadie que lo ayude ni nada, va a ser él solo en ese departamento que se tiene que dedicar a investigar casos fríos, crímenes o desapariciones o muertes o lo que fuera, cometido años atrás y que no fueron cerrados en su momento. Así es la primera de las novelas, La mujer que arañaba las paredes, se llama. En esta primera novela aparece otro personaje, como ya les dije, él está solo, no tiene nadie que lo ayude, y hay una persona que se dedica a la limpieza, que es un inmigrante, parece ser ilegal, que se llama Asad, es sirio. Y este Asad, que empieza siendo el que limpia los pisos en la oficina, en un subsuelo, donde están ellos dos solos, empieza a tomar protagonismo en las historias porque demuestra ser un tipo brillante, un tipo inteligente, atrevido, valiente. Y una de las cosas que hace Adler Olsen es que hasta este momento se veía poco en el policial nórdico, es incorporar el humor. Entonces hace de Assad, que tiene además el nombre del líder sirio, ¿no? Y que se sospecha que es algún pariente perdido, empieza a verte una zona muy oscura de Assad, donde no sabemos bien si es alguien que está en Dinamarca para cometer un atentado o si mató mucha gente de donde viene. No se sabe nada de él. Es un personaje que es muy gracioso, muy humorístico, pero que a su vez esconde toda una zona de oscuridad de su pasado en Siria y tal vez de lo que está planeando para hacer en Dinamarca, que se mantiene de novela a novela y que va creciendo en cada uno de los libros. Eh, bueno, yo lo recomiendo especialmente. Adler Olsen es un autor que a mí me gusta mucho y que incorpora también todas estas cuestiones vinculadas con también los nuevos inmigrantes, ¿no? Con la situación de los inmigrantes provenientes de Asia, de Medio Oriente o del norte de África, y cómo se incorporan a las sociedades como la danesa en este caso, o en otros casos, en otros libros, en la sociedad sueca, etcétera. También el tema del racismo es algo que está muy presente en las novelas, desde Mankell en adelante, siempre hay alguna reflexión o algo vinculado a este tema. Ya para ir un poco
terminando con los autores, les voy a hablar rápidamente de un par más, o en realidad de tres, o de cuatro, bueno. Vamos a hacerlo lo más breve posible. Nos vamos brevemente a Islandia. Este es un autor islandés, también con nombre difícil, Arnaldur Indridason. Hoy quise pronunciarlo bien, entonces lo puse en el traductor de Google y puse que me lo dijera cómo había que decirlo, y no hagan eso, no lo hagan en casa, no intenten pronunciar Arnaldur Indridason en islandés, porque puede ser grave para la salud mental de cualquiera que no sea islandés. Las Marismas, esta novela, que fue una de las primeras que se publicó acá, la primera fue La Mujer de Verde, tiene también un detective que investiga, que se llama Erlendur Sveinsson, que se dedica justamente a investigar crímenes también, algunos que ocurrieron o vinculados con crímenes en otra época en Islandia. Y también muestra un poco el lado B, el lado oscuro de una sociedad como la islandesa, que es una sociedad bastante, por un lado, aislada, bastante que tiene un buen nivel de vida y que sin embargo tiene cuestiones sociales no del todo todavía resueltas. Hay algo interesante que pasa en las novelas de estos autores que les acabo de nombrar, a Adler Olsen, Indridason, y es que muchas veces los detectives que forman parte de la policía eh, se mueven de manera muy distinta a los policías eh, del resto del mundo, ¿no? Que son muy característicos de los detectives nórdicos. En una novela de Adler Olsen, por ejemplo, en un momento Karl Monk, el protagonista, el policía, persigue a un delincuente y se mete en un edificio abandonado y está detrás y parece ser que el delincuente le está preparando una trampa. Y en un momento este policía que está siguiendo al delincuente piensa, tendría que haber venido con el arma. O sea, es un policía que anda sin arma todo el tiempo, no usa armas, solamente en casos digamos, de extremo peligro él piensa en llevar un arma, generalmente andan desarmados. Lo mismo pasa con estos personajes de Ingrida, son siempre un sistema a lo que nosotros podríamos entender como la policía, ¿no? Pero para traernos un poquito más al mundo policial que conocemos más habitualmente, está este autor noruego, yo, Nesbo o Nesbe, debe ser esa O con palito, como la de Peter Hecht, se pronuncia como una E. Él tiene un detective que se llama Harry Hall. Ya el nombre es un nombre que suena a personaje inglés, o mejor dicho, norteamericano, y tiene mucho, sí, de la novela negra norteamericana. Es el autor que más para mí se asemeja a novela negra norteamericana, con muchos guiños al policial negro norteamericano. Es un personaje que se emborracha, golpea a testigos, hace cosas horribles. Y sin embargo es un tipo que es muy honesto en el fondo, que intenta también que haya justicia, no es un corrupto que se mete en problemas por este carácter malo que tiene y que lo hace actuar de manera al borde de la legalidad, mucho más en el contexto de lo que podría ser la policía noruega en el ámbito, en el entorno del que hablábamos recién de los otros autores. Eh, Hablábamos antes del frío de las novelas, que ocurren, imagínense, las novelas islandesas, hace mucho frío también, pero en el caso de esta novela noruega o de las novelas de Nesbo, hay una muy interesante que se llama La Estrella del Diablo, que transcurre durante un golpe de calor en Oslo, ¿no? Un golpe de calor de 20 grados, una cosa así, ya no me acuerdo cuántos grados hacía, pero andaban muy caídos todos los personajes de la novela porque hacía mucho calor y no estaban acostumbrados al calor. Es muy gracioso porque era un calor, era un clima templado, un clima como el de hoy, pongamos acá, pero para ellos era terrible. Bueno,
les recomiendo un sueco más que un autor, les recomiendo un libro en realidad. Este libro, el autor se llama Johan Tjoring, a ver, ahí está, El guardián de los niños, ahí está el nombre del autor, que es una novela muy entretenida. Tjoring es un autor joven, no tiene muchos libros publicados, tiene traducidos al español 5. Esta novela es muy adictiva, uno la lee así, quiere saber qué ocurre, es la historia de un muchacho muy simpático, un maestro jardinero que va a trabajar a un jardín de infantes modelo, donde solo se trabaja con 10 chicos más o menos por grupo, y que está pegado casi a una cárcel de alta seguridad para personas con graves problemas psiquiátricos. Esos nenes que están ahí son hijos de gente que está presa, detenida en esa cárcel, y une la cárcel con la escuela, con el jardín, un túnel por el que llevan a los chicos para que visiten a sus padres, o a su madre o a su padre, a quien esté detenido en esa cárcel. Y de a poco, ya en el comienzo, en realidad nos damos cuenta que este chico no ha ido solo para dar clases a los nenes del jardín de infantes, sino porque está buscando a alguien que está encerrado en esa cárcel que es de máxima seguridad y además donde está toda la gente más descontrolada, asesina, etcétera, que puedan encontrarse en Suecia. Las demás novelas no son tan interesantes, la novela de él, pero este libro sí. Eh, y para terminar, con un autor más, y ya con esto terminamos el paseo por la literatura nórdica, nos está faltando un país, así que para que no nos falte, les recomiendo este libro de Matti Renkia, El hombre con cara de asesino se llama. Renkia es finlandés, es un autor finlandés, eh, del sur de Finlandia, y su novela habla de eso, justamente de esa zona del sur de Finlandia, de la frontera con Rusia, y pone, digamos, en juego una historia en la que aparece esa comunidad, que es una comunidad finlandesa que vive del lado ruso y que, digamos, tiene toda la cultura finlandesa, por un lado, pero a su vez los finlandeses que viven en su país están muy influidos por la cultura rusa. Y se convierte en una zona de paso muy importante, sobre todo para las mafias de toda Europa. Eh, y es una novela que incorpora justamente como tema la cuestión de las mafias rusas, los vínculos con el mundo de los narcotraficantes en Europa. Eh, es una novela muy interesante, El hombre con cara de asesino. Vale la pena leerla porque es muy distinto a todo el resto de los policiales, de los que hemos visto. El, Hay como personajes que eh, están presentados de una manera muy distinta a cómo aparecen en el resto del policial nórdico, ¿no? Es bastante distinto, donde ya la policía no es la policía, esa policía honesta, de la corrupción es un elemento fundamental y cotidiano en el que se mueven los personajes, y por eso es como, digamos, de alguna manera es como la culminación de ese mundo destruido del que hablaban las primeras novelas de policial negro de Ignacio Owal y de Perualo, y que tienen por ahí ese punto final en estas novelas finlandesas, ¿no? Donde todo ya ha estado destruido, donde ya nada se sostiene dentro de la edad que ellos criticaban. Bueno, hay muchísimos autores más, no hay mucho tiempo también me gustaría responder algunas preguntas, así que cuando quieran, dialogamos. Espero que con esto tengan un panorama de la literatura nórdica. Gracias, Sergio. Vos sabés que todas las preguntas que están surgiendo en el chat y que seguimos recibiendo, muchas de ellas, además de algunas recomendaciones que ahora te las voy a hacer,
y vamos a empezar por tu obra, ¿no? Porque la mayoría se refieren a tu propia obra, ¿no? Como Bueno, muchos te han leído y retomando un poco lo que fuiste contando en la charla, yo voy a juntar varias que están más o menos vinculadas. Un poco esto, ¿no? La novela negra también como, y el policial como un género también que tiene y cumple una función social, ¿no? Es decir, y acá las preguntas vinculadas a tu obra, a tus distintas novelas, este, preguntan por los escenarios, ¿no? Porque la mayoría de las tramas y los escenarios de tus novelas policiales, sobre todo las que están protagonizadas por Verónica Rosenthal, que después de esta pregunta te voy a preguntar una cosa de Verónica. Bueno, develan o salen a la luz abusos, delitos, situaciones que ocurren acá nomás, ¿no? En el contexto, en nuestra Argentina o en el contexto de la Argentina. Entonces, ese cruce entre la ficción y la no ficción, ese cruce entre la realidad y la tarea del escritor. Acá te preguntan las bibliotecas cómo elegís los escenarios para tus novelas. Hay otra pregunta sobre puntualmente la fragilidad de los cuerpos, que preguntan si se trata de un caso verídico. Bueno, reuniendo todo esto, la pregunta sería, ¿cómo es ese cruce y cómo es vos en tu función como escritor entre la ficción y la realidad? Y bueno, que nos cuentes un poco de eso. bueno, no, yo tal vez porque vengo del mundo periodístico, ¿no? Yo, en mis orígenes soy periodista, trabajé gran parte de mi vida como periodista. Tal vez por eso tengo muy claro que cuando escribo novelas hago ficción, no hago periodismo, ni hago crónicas, ni estoy contando una historia verdadera, por más que esté basada en hechos verdaderos. En el momento en que eso se traslada a una novela pasa a ser ficción, ya pierde todo carácter de verdad, ¿no? Eh, y de hecho no va a haber problemas, digamos, para un escritor, en mi caso yo no lo tengo, de traicionar la realidad en función de mejorar el argumento o la historia ficcional. En ese sentido yo no tengo, no me preocupa mucho, digamos, de ser, no me preocupo ser estricto en tomar la realidad. Yo tomo lo que me sirve a mí, aquellos elementos que pueden servir para contar una historia que me parezca atractiva. No me interesa eh, que eso se refleje, digamos, que en mi novela se refleje la realidad, porque para eso están los trabajos periodísticos que suelen hacer muchos y de manera muy buena, ¿no? Me parece que el abordaje que hace un escritor de una historia real lo que trata de rescatar un poco también es el espíritu de esa época, ¿no? A veces de manera inconsciente, pero lo que hay también es un signo de esos tiempos, ¿no? De lo que está pasando, de lo que pasa o de lo que va a pasar en los años siguientes. Y en cuanto a si la fragilidad está basada en un hecho real, justamente no está basada en un hecho que yo sepa, no está inventado todo lo de los chicos jugando en las vías y una mafia detrás de ellos. Todo eso es ficcional. Sí hay mucho de verdad en cuanto a lo que le ocurre a Lucio, el maquinista, porque es algo que sí le pasa a los maquinistas de trenes, ¿no? Que han sufrido accidentes y que han quedado traumados a partir de esas situaciones. Eso hay trabajos periodísticos muy buenos que hablan de eso. Pero no el juego de los chicos. Y me preguntabas también por los escenarios. Mirá, yo me muevo mucho más cómodo cuando mis personajes se mueven en la ciudad, en Buenos Aires, ¿no? Me pasó con Las extranjeras, que es la segunda novela de Verónica Rosenthal, que transcurre en un pueblo chico, inventado, y que me costaba mucho contar algo referido a ese pueblo, ¿no? Porque es como que mis novelas exigen un poco la ciudad, ¿no? Todo el tiempo. Y era muy gracioso porque Verónica Rosenthal, la protagonista, en parte también se aburría ella, entonces salía a correr, salía a hacer cosas que no hace habitualmente en la ciudad, y que me llevaba a mí también a hacerlo porque
no me resulta muy cómodo esos ambientes pequeños, me resulta más interesante para narrar, digamos, los barrios de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano, ¿no? No te, sí, ¿Se escucha bien? ahora te Hay escucho, una sí. decisión, ¿no? Como hay una tradición dentro del género policial y de la novela negra, que en general el investigador es un hombre, es una persona del género masculino. Tu decisión de elegir este personaje femenino, ¿no? Que además es un personaje, es una mujer, que además es una mujer contemporánea, ¿no? Que tiene también los problemas de la contemporaneidad, ¿no? De las mujeres. Mm. ¿Por qué esa decisión, no? ¿Por qué esa elección que no deja de ser una elección, ¿no? Desde una categoría, ¿no? De mujer como una categoría política también. Este, ¿Por qué elegiste que tu investigadora sea una mujer y no un hombre como tradicionalmente en el género? Eh, Creo que no hay una sola razón, siempre se juntan muchas razones distintas. Por un lado tenía ganas de escribir una historia de la perspectiva de un personaje femenino, que es algo que está bastante negado a los personajes, a los autores varones, ¿no? Que generalmente solemos, por decisión propia, pero también por encasillamiento, las historias de los varones están narradas por personajes masculinos. Y yo ya había hecho unos cuentos, algunas historias con personajes femeninos que contaban, digamos, esa perspectiva. Yo no me por lo tanto, una cuestión de voz del personaje. No es eso para mí tan importante porque mis novelas siempre la persona. Me interesaba narrar esa tercera persona, porque es casi una primera, desde la perspectiva, desde la mirada de un personaje femenino. Me interesaba ver ese mundo, digamos, el mundo de las mujeres desde la propia protagonista y desde el lugar del narrador. Eh, Me parecía muy interesante, por un lado, como experiencia para un escritor, pero también me resultaba muy divertido estar preocupado por cosas que en la vida cotidiana no me interesan o no me preocupan, sobre la calidad de los corpiños, qué sé yo. Entonces, esas cosas que hacen por ahí más al personaje que al autor, y que tienen por ahí más que ver con la experiencia del personaje y no con la del autor, me parecía muy interesante para incorporarla a una historia. Pero también había algo de experimento en esto, y era qué pasaba si yo tomaba las características de los protagonistas de las novelas negras norteamericanas, que son novelas muy machistas, y le daba esas características a un personaje femenino. Un personaje, una mujer, donde podía ser violenta, podía hacer con quien fuera, podría emborrachar, podría tener sexo con quien quisiera. No se pusiera en discusión nada de estas cuestiones, sino que son naturales al personaje, eh, y que son tan comunes en el policial norteamericano, en los personajes masculinos. De ahí nace Verónica, esa cruza de ficción, por un lado, de ganas de narrar desde un personaje femenino, y después también de ir durante muchos años robándole frases, historias y cuestiones a amigas, compañeras de trabajo. Verónica es periodista, por lo tanto se parece mucho también a muchas periodistas que yo conozco, entonces hay un poco de juego con todo el personaje. Bueno, y además, hablando de feminismos, están muchas de las temáticas y de la trama de tus novelas, de sobre todo estas novelas que están cuya investigadora es Verónica. Por ejemplo, está el tema de los Mm. feminicidios, ¿no? En tu novela Las extranjeras, eh, Sí, en el, en la, en la, en los hombres, en los cuentos de, bueno, hablamos después de los cuentos, pero en tu sí. último libro de cuentos, también hay una perspectiva desde los feminismos, diríamos, y en las tramas también de otras de tus novelas anteriores, como por ejemplo aquella
oscura, monótona noche, Sí, donde también ocurren situaciones que tienen que ver con el abuso, con la prostitución y la violencia de menores, en fin, y de sí. niñas menores. Así que, Mm. bueno, eh, eso, para agregar. Y acá entre las preguntas del público, te preguntan sobre el policial argentino. ¿A quién recomendarías leer de los escritores argentinos? Policiales, bueno, Argentina tiene una tradición de policial importante, de policial clásico y de policial negro. A mí me gusta mucho Claudia Piñeiro, las novelas de Claudia me parece que dan justamente una mirada nueva, ¿no?, en el policial. Las primeras novelas de Juan Martini, con una visión más pegadas al policial clásico eh, norteamericano, al policial negro norteamericano, también son muy recomendables. Osvaldo Aguirre es un gran autor de libros policiales. Eh, es un género que está creciendo muchísimo en la Argentina y que tiene muchísimos autores de primera línea. Eh, eh, María Laura Krimer también es una autora muy buena. María Inés, perdón, no María Laura. María Inés Krimer tiene novelas policiales muy buenas. Florencia Chévez también tiene muy buenos policiales. Hay también un crecimiento de las mujeres en la escritura del género policial, que para mí me parece que es importante porque aportan justamente una mirada distinta al policial tradicional. Bueno, y hay una pregunta que dice, de todas tus producciones, ¿cuál nos sugerís como imperdible? Aquel libro que no tenemos que dejar de pasar para su lectura y para recomendar en las bibliotecas populares. Sí. Todas son perdibles, digamos, se pueden perder, no hay una literatura imperdible, digamos. Uno se puede apasionar con determinado escritor, pero no hay algo que sea imperdible en la literatura. Eso es importante. No hay libros obligatorios, ni uno debe sentirse siempre obligado a leer determinado autor, o porque ya sea porque es clásico, o porque está de moda, o por lo que sea. Evidentemente, cuando uno se apasiona, siempre dice, che, tenés que leer esta novela porque es imperdible, pero en la realidad es que ni los clásicos ni los contemporáneos no hay nada que sea imperdible, mucho menos los míos, ya eso entra en categoría de que uno puede postergar la lectura para la siguiente década tranquilamente. Bueno, yo puedo recomendar entonces toda la obra de Como Sergio, quieras. La Felicidad de los Cuerpos, empiecen por ahí. Acá hay un comentario justamente que desmiente lo que acabas de decir, Sergio, y te lo voy a leer. Escribe Jennifer Grau. Hola Sergio, hace poco descubrí tus novelas y me encantan. Quisiera saber en qué te basás para crear los personajes y los casos, bueno, que es un poco lo que respondiste antes, y si son inspirados en casos policiales reales, si te pusiste en contacto con fiscales, con periodistas, forenses, policías reales, para poder volcarlo en las hojas. Y dice esta lectora, en esta cuarentena me ayudaste a desbloquearme y volver a la lectura. Así que Qué estuviste bueno. Eso, acompañando. Y, y en ese sentido, y hablando de la cuarentena, contanos qué leíste en esta cuarentena, cuáles fueron tus lecturas que acompañaron este aislamiento, este encierro. bueno, primero me había preguntado si utilizo historias verdaderas o hicieron con fiscales, etcétera. A veces tomo historias verdaderas que me sirven de excusa para crear una ficción. Me gusta eso, partir de algo que sea real y a partir de eso elaborar toda una historia ficcional. Tomo siempre casi que tienen algo que ver con la realidad, pero se pierden en mare magnum, que es escribir una ficción. Y en general no investigo nada, no con fiscales, no pregunto, no averiguo, porque digo, si hacer todo ese trabajo lo haría como periodista, entonces no tiene mucha razón de ser. Soy muy vago, básicamente, la verdad es que no tengo ganas de ponerme, si me pusiera el periodista, digamos. Quiero decir,
trabajo del periodista es un trabajo mucho más serio que el trabajo del escritor, más esforzado, utiliza más fuentes, busca la verdad, como ocurre en muchos casos, y es mucho trabajo. Entonces prefiero inventarme todas las realidades y todas las historias verídicas que aparecen en el libro, en los libros, son más bien ficcionales. Y vos me decías, ¿qué leí en esta pandemia, en esta cuarentena en la que estamos desde marzo? Eh, Ahí leí un montón. Me cuesta mucho recordar. Es un año de los años que más he leído. Yo leo eh, desde que dejé mi trabajo como editor de cultura, crítico, que me obligaba a estar siempre leyendo material salido en esos meses. Me convertí ahora en un lector de libros que tenía este, pendientes, o libros que tengo ganas de leer porque me dan ganas de leer. No leo mucho material salido en los últimos meses. Leo siempre una literatura más vinculada con las ganas mías, con los libros que tengo más ganas de leer o de releer. También releo mucho. Este fue un año que, no sé, qué sé yo, releer, por ejemplo, no sé, Madame Bovary, que hacía 1000 años que no lo leía, y estoy guardando Rojo y Negro para enero. O sea, pasan esas cosas de que voy organizando mis lecturas. Eh, a ver, se me hace siempre una laguna cuando tengo que decir los libros que tengo leídos en meses. Años me comprometo yo mismo, digamos, a leer entre 12 libros de Simenón, que es uno de mis autores favoritos, y con lo que tengo, digamos, una deuda muy grande, porque mucho le debo a Simenón, mi forma de escribir, pero además es casi infinito Simenón. Simenón tiene más de 200 libros, entonces me comprometo todos los años a leer entre 10 y 12, que están compuestos por 6 novelas de Hector Maigret. 3 de ellas son relecturas, porque me pasa algo que me olvido los argumentos. Entonces estoy releyendo las novelas de Maigret que había leído hace 20 años atrás. 3 novelas que todavía no leí de Maigret. Leo entre 3 y 6 novelas de las que Simenón llama novelas que son aquellas novelas que no son clásicos, sino que tienen que ver con el momento, situaciones límites de personajes que los lleva a cambiar su vida para siempre. Una de las cosas que he hecho es leer a esta novela de Simenón. Aquella novela de Simenón, cuando hoy hablabas de y de la nieve y del frío, hay un título de Simenón que es increíble, que es La nieve estaba oscura, ¿no? No sé si lo Es leíste. sucia, la nieve estaba sucia. La nieve estaba sucia, que es un Exacto, policial sí, increíble y un sí, título esa es una impresionante. de... Bueno, Sí. volviendo a las preguntas, otra pregunta que hace Jimena González, que es si saldrá una cuarta novela con Verónica Rosenthal. Y aprovecho para preguntarte esto y preguntarte qué estás produciendo, cuál es si podemos saber y conocer. Sí, bueno, justamente terminé de escribir ya hace bastante, pero bueno, con todo el tema de la pandemia, el mundo editorial ha tenido que hacer muchos cambios en todo este año, entonces se fue atrasando la salida. Sale la cuarta novela de Verónica Rosenthal en mayo del año que viene. Estaba programada para salir a fines de este año, pero se pasaron muchos libros en la editorial. Va a ser la primera de las novelas de Verónica que aparece en Alfaguara, sello Alfaguara. Se llama La mejor enemiga. Es una novela que a mí me gusta mucho, como quedó. Me gusta porque Verónica cree, cambia, ya no es la misma de la fragilidad o de las extranjeras. Incluso algunos chistes alrededor de eso. Es un personaje que ya tiene alrededor de 35 años, entonces ya no es aquella que tenía 29 cuando empieza la fragilidad, entonces van cambiando los vínculos, va cambiando su forma de ver la vida. Y
y hay algo que para mí es muy importante en esta novela de Verónica, que hay unos capítulos dedicados a la infancia de ella, que es algo que nunca había contado y que me parece que marcó especialmente su forma de ser. Verónica tiene características muy especiales. Es una chica de Recoleta, pero que se mueve en el mundo como, no como si fuera de ahí, sino como si fuera de otro barrio. Entonces ahí tiene que ver con su infancia en Villa Crespo, en la casa de los abuelos, y se cuenta mucho de infancia en Villa Crespo y de su amor por Atlanta, que es el club del que era hincha y dirigente su abuelo materno. Así que hay mucho de eso, y hay varios personajes nuevos que a mí me gustan mucho, y está la mejor enemiga, ¿no? Que es para ver cuál puede ser la mejor enemiga. ¿Qué es un mejor enemigo? ¿Enemigo, el que es menos enemigo? ¿Cómo se define el mejor enemigo, ¿no? Me parece que está interesante. Vamos a ver qué opinan los lectores. Y eso es importante. Como yo soy un escritor ansioso y me pasaron la novela para mayo, le propuse a la editorial aceptó empezar a publicar como folletín la novela a partir de diciembre en una newsletter. Después voy a dar los datos bien, para que los que son fanáticos de Verónica puedan empezar a leer el libro desde diciembre hasta mayo, ir leyendo todas parte de un capítulo del libro. Cuando llegue mayo ya van a tener leído a la mitad de la novela, más o menos, para ir calmando las ganas de ver qué pasa con Verónica, con Federico, con todo su entorno. Bueno, y pasemos un poquito, y antes de terminar, Sergio, porque bueno, ya se nos acaba el tiempo, sabemos que te tenés que ir, y ha sido muy generosa esta charla en recomendaciones y títulos y autores y este paseo por estos países que son difíciles de obtener información, y siempre es tan lindo, ¿no? Como ir recopilando y recogiendo estas recomendaciones. Bueno, queríamos preguntarte, porque otro de los puntos de nuestros recorridos lectores también es el recorrido por los nuevos formatos y las nuevas plataformas de lectura que la pandemia también ha multiplicado, o si se quiere también ha diversificado como su oferta, ¿no? Entonces, quería preguntarte cuál es tu opinión. Hace un tiempo atrás, al inicio un poco de la pandemia, surgió una polémica, por así llamar, sobre si el libro en formato digital, el libro en PDF y el libro en formato papel, y con todo lo que eso conllevaba, ¿no? Dentro de estos nuevos formatos de lectura, que tenía que ver, sobre todas las cosas, con la proliferación de muchos PDFs y bibliotecas virtuales de acceso gratuito y restricto que surgieron, bueno, al calor de la pandemia, y vos escribiste sobre eso. Nos gustaría que nos compartas. Hay algunas afirmaciones tuyas que sabemos que son muy caras, en el sentido de queridas por las bibliotecas populares, que es el derecho del lector, ¿no? Ese lector que Sí. las bibliotecas fomentan y protegen. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes cuál es tu posición al respecto de esta circulación, ¿no es cierto?, de lecturas en otros formatos. Bueno, en primer lugar, vamos al tema muy brevemente. El PDF de los formatos digitales es el peor del universo. O sea, para leer libros, el PDF es horrible. Hay formatos mejores, el EPUB, indudablemente, que es el equivalente al MP3 en el formato de libros, y después están los formatos de las empresas que fabrican lectores de libros digitales, para Kindle, bueno, etcétera. Hay muchísimos formatos. El leer en PDF es una experiencia infernal, es incómodo, es feo. Dicho esto, el libro digital es lo mejor que nos ha pasado desde la creación de la imprenta del libro. Una verdadera revolución para la lectura, sobre todo. Ha multiplicado la posibilidad de leer, que es en parte lo que hizo la imprenta con respecto a libros copiados a mano. O sea, en una época los libros copiados a mano
limitaban las copias y a pesar de que ya en su momento se hacían una cantidad bastante importante de manuscritos, pero la imprenta permitió la multiplicación y cuando hay una multiplicación de libros, lo que hay es una multiplicación de saberes, de conocimientos, etcétera. El libro digital tiene la maravillosa ventaja de que si yo te quiero prestar este libro a vos, este libro, y tenemos, no sé, lo tengo que entregar físicamente y solamente lo podés usar vos o tenerlo vos en ese momento. Un libro digital, yo lo tengo y tengo en este momento, no sé, 1000 personas que pueden, digamos, estar conectadas conmigo, le puedo dar una copia a todos. Todos pueden acceder a ese libro, a la lectura de ese libro. Y eso es maravilloso, porque lo que han hecho las bibliotecas todos estos años es la posibilidad de que la gente pueda, y el libro digital lo que hace es multiplicar esa posibilidad. Lo que pasa es que después entran a jugar distintas cuestiones que tienen que ver ya no con la lectura, sino con la industria, con el mundo, digamos, de las relaciones comerciales, que no tiene mucho que ver con el mundo de la lectura. Por más que aunque lo creamos parezca que es una cosa está vinculada con otra, no, no es así. Digo, la historia occidental tiene, no sé, 4000 años de literatura ficcional, no ficcional, lo que sea, que ha sobrevivido en parte otra no, pero que se ha ido, digamos, creando y recreando a lo largo de los siglos, y el mundo editorial tiene 300, 400 años como mucho, si queremos. El mundo editorial es un momento del mundo de la lectura, de los libros. Si estamos en una etapa distinta, probablemente estemos pasando, no sé, eso no es tan fácil de definir o de augurar. El libro digital está en discusión porque es muy fácil de multiplicar, o sea, pesa muy poquito, bajarse una película puede llevar horas, bajarse un libro digital lleva un segundo nada más. Y eso me parece que es una ventaja, tiene que jugar a favor del lector. O sea, los derechos de autor, que son fundamentales, son importantes para los autores, es un derecho que está muy claramente definido, está pensado para defender al autor de los editores, pero no de los lectores. No es el que viola los derechos de autor no son los que leen, no alguien que lee puede estar violando el derecho de un autor. El que lo viola es aquel que vende el libro de manera ilegal, sin tener los derechos, el que toma un libro y lo cambia, lo modifica. Esos son los derechos que se protegen del escritor, no el de la lectura. El decidir quién te lee y quién no es absurda. Y que la gente pueda acceder a en un país como la Argentina, que tenemos la tradición de las bibliotecas populares, de las bibliotecas municipales, de las bibliotecas universitarias, de la Biblioteca Nacional, etcétera, que tenemos una cultura de la lectura gratuita por medio de instituciones, porque se necesitaban las instituciones, ya sean del Estado, sean independientes del Estado, o la sociedad civil. Pensar que el libro digital, porque facilita esa lectura, está mal, es no comprender los vínculos que se están ahora, digamos, los paradigmas nuevos que trajo el Internet y el libro digital, la creación del libro digital. Así que yo estoy muy a favor de que la gente lea, que busque libros, los sitios, y estoy absolutamente en contra de aquellos aprovechadores que venden esos libros en sitios, en lugares, no sé, como Mercado, es muy fácil encontrar gente que vende libros digitales. Dicho todo esto, hay un montón de cuestiones con respecto al libro digital que no están definidas, o no están mal definidas, de abuso por parte de las editoriales. Las editoriales muy poco por el libro digital, eso tiene que cambiar, me parece que es un problema y una preocupación más importante que ocuparse por las posibles personas que leen gratis el libro. Por otra parte, tampoco está claro con los libros digitales, con derechos. Te voy a dar un caso muy, muy claro para que te define el libro digital. La fragilidad de los cuerpos. Quiere comprar el libro digital, encontrar. No está en ninguna librería digital. ¿Por qué? Porque los derechos los tenía Editorial Tusquets. Editorial Tusquets ya no tiene los derechos a la fragilidad. Los derechos nuevos los tiene Editorial Alfaguara.
Pero Alfaguara todavía no publicó La fragilidad en papel. Y al no publicarlo en papel, no está tampoco en digital. ¿Y qué pasa si alguien quiere leer el libro? ¿Qué hace? Darse a los, las decisiones, iba a decir los caprichos, voy a usar otra palabra más neutra, las decisiones de una editorial que decide publicar un libro en tal mes, en tal otro, cuando el libro ya existe, ya está, ya circula, o puede buscarlo en una biblioteca, digamos, digital y bajarse. Me parece que esta segunda solución es la mejor para los lectores. Sí, y acercarse a la biblioteca popular de su barrio, donde seguramente lo pueda encontrar también, ¿no es Por cierto? supuesto, claro, el libro digital no juega en contra del libro de papel, al contrario, me parece que hay... Eh, el libro de papel no va a dejar de existir por la existencia del libro digital. Son dos formas de leer, dos formas que se integran para el, digamos, yo soy, digamos, un defensor del libro digital, me encantan los libros digitales, tengo un lector de libros digitales, leo mucho en digital, pero, digamos, el fondo no es un papel, no es un empapelado, son mis libros, es decir, leo mucho en papel también y me encanta leer en papel, y muchas veces leo en digital y en papel. Voy con las lecturas de un libro de 1000 páginas. En papel es incomodísimo. En digital no es nada. Entonces no puedo ir en el colectivo, en el subte, donde sea. Bueno, ahora no vamos a ningún lado, pero en temporada normal, con ese libro pesado. Entonces me llevo el Kindle, el lector de libros digitales, y en casa tengo para leer tranquilo el libro de papel. Incluso ahí están esas combinaciones que se hacen muy ricas. Me parece que el libro digital tiene algo de maravilloso y sobre todo cuando uno puede hacer, que es lo mismo que pasa con las bibliotecas. Si uno va a una biblioteca y empieza a mirar los estantes y dice, a ver, esto total lo pruebo, si me gusta, por ahí después leo otro libro de este autor o me lo compro. Y acá pasa lo mismo, vos te bajás un libro, decís, que por ahí no te lo comprarías en circunstancias normales, y te gusta ese autor y después empezás a comprarlos en papel o incluso en digital. Hay otro problema más. El libro digital es carísimo, no puede salir lo que sale. No, no, está muy sobrevaluado el precio del libro digital. El día que el libro digital tenga un precio real, mucha gente va a optar por comprarlo directamente, no va a bajárselo, porque si la inversión es pequeña, probablemente lo haga. Pero la verdad que pagar 700, 800 pesos un libro digital es una locura. No lo recomiendo, que lo paguen. Bueno, Sergio, te damos las gracias por esta conexión, por este recorrido, por tu siempre presencia y bueno, seguiremos juntos recorriendo lecturas y demás con Conavip, que además el ciclo de recorridos lectores que iniciamos en el mes de septiembre con otros autores que hablaron sobre otros géneros, seguimos juntando todo ese material para que las bibliotecas los tengan a disposición. Tu charla de hoy se suma a esos recorridos. Y bueno, invitarte a seguir también en el Encuentro Nacional de Bibliotecas que dura hasta el viernes. Mañana a las 18, María Pía López va a estar hablando de bibliotecas y género. Y a todos quienes nos están escuchando, agradecerles su participación, su presencia y su trabajo, ¿no? Por esto que decías, Sergio, por el derecho a leer, ¿no es cierto? Así que Exacto. muchas gracias y seguimos mañana en el Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares. Gracias, Sergio, por estar Bueno, acá. muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por invitarme y bueno, espero que siga todo bien. Un abrazo para todos. Gracias. Chao.